están? Yo soy Paulina Román y les doy la bienvenida a mi canal Pao's Food. Hoy día les traigo dos recetas de unos snacks saludables que están muy ricos, son súper fáciles de hacer y lo mejor es que no necesitan horno. Así que a la cocina. Nuestro primer snack será barras de granola sin horno. Necesitaremos dátiles, avena, almendra, semillas de calabaza, semillas de chía y semillas de sésamo. En nuestra procesadora de alimentos agregaremos los dátiles, avena y nuestra almendra. Lo demás lo reservaremos para después porque no queremos que se triture tanto. Procesaremos todos por unos minutos hasta que quede todo bien granulado. Agregaremos un cuarto de taza de miel y procesaremos todos para incorporar nuevamente. Cuando ya se está formando una pasta, vamos a incorporar las semillas de calabaza, chía y sésamo y procesaremos para incorporar todo bien hasta que quede una pasta. Luego pondremos nuestra pasta en un molde rectangular. Yo utilicé uno de 21 centímetros por 16 y lo vamos a aplastar con nuestras manos. Te doy un consejo: que lo hagas con las manos húmedas, de esta forma te será mucho más sencilla y no se te pegará la pasta a las manos. Si no lo quieres hacer o para que te quede mucho más plano, lo puedes utilizar en la parte de atrás de una cuchara. Una vez moldeado, lo llevaremos al refrigerador por al menos una hora. Una vez transcurrido el tiempo, lo sacaremos del molde y lo cortaremos con la ayuda de un cuchillo. Yo lo corté en aproximadamente unos 10 rectángulos de tamaño muy similar. Y el resultado final es este, una deliciosa barra de cereal. Luego haremos deliciosos bombones de chocolate y avena. Para nuestros bombones de chocolate y avena necesitaremos avena, chocolate sobre 70% cacao, almendras, goji y chía. Lo primero que haremos será en nuestro bol mezclar todos los ingredientes excepto el chocolate. Mezclaremos la almendra, el goji, la chía y la avena, todo bien mezclado para que quede un poco homogéneo. Luego pondremos el chocolate a derretir al microondas o a baño María por unos minutos. Cuando nuestro chocolate ya está derretido, vamos a agregarlo a nuestra mezcla de avena y frutos secos y lo vamos a mezclar muy bien hasta que quede todo homogéneo y bien combinado. Una vez listo, con la ayuda de una cuchara y en una fuente apta para el congelador o refrigerador, yo le he puesto un papel mantequilla para que sea más fácil y no se me peguen los bombones después. Vamos a crear pequeños bombones de la mezcla de chocolate y avena con frutos secos. Cuando terminemos de crear todos nuestros bombones, los llevaremos al refrigerador o al congelador por lo menos una hora. Y el resultado final es este: ricos y deliciosos bombones de chocolate y avena. Solamente nos falta guardarlo en un envase y almacenar. Bueno, es una receta súper sencilla y súper nutritiva. Nos entrega una gran cantidad de fibra y muchos nutrientes que son ideales para niños pequeños, y lo mejor de todo, que puedes hacerlo con ellos y pasar una tarde muy entretenida. Si quieres intentarlo, la receta está en mi blog y te voy a dejar el link en la descripción del video. Así que si te ha gustado el video, dale un me gusta y compártelo si lo deseas. Y si aún no te has suscrito, no esperes para hacerlo, ya que es gratis. Solamente tienes que apretar el botón que va a aparecer por aquí. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!